Hoy vamos a ver cómo quedó el Estadio Olímpico aquí en San Pedro Sula un día después del concierto de Bad Bunny. Y voy a ayudar el equipo de limpieza de la municipalidad a limpiar el estadio. Aquí estamos con Wilmer ayudándole a llevar el baño. Así, ¿como cuántas personas usó ese baño? Cantidad de personas. 1000 personas. 1000, pero más de 1000. Está lleno de... sabemos qué, miados, de todo. ¡Ay, cuidado! Gran trabajo de Don Wilmer, ese pesa mucho. Estamos con Harry, el administrador del complejo. Fue el concierto más grande que hemos visto en Honduras. Sí. Cuéntame del proceso de la limpieza. ¿Qué hora comenzaron a limpiar? Una vez finalizando el concierto y todo el personal, pues entramos a lo que es aquí cancha, graderías, a tratar de evacuar un poco la basura. Sí. Dices que esto va a tardar una semana para limpiar. Una semana aproximadamente. ¿Cuántas personas están en la limpieza? Un total de 47 personas. Hoy va a tener 48 entonces conmigo. Oye, gracias. Aquí era una plataforma. Exacto, una plataforma y ustedes pueden ver cómo la plataforma se dio del peso Sí, o sea, estas plataformas se doblaron de tanta gente. de tanta gente. ¡Wow! Alguien dejó sus lentes. ¿Son de Bad Bunny? No sabemos. Puede ser. Creo. Estas sillas son las quebradas. La gente se emocionaba demasiado. ¡Wow! Aquí abajo es la pista para correr. Sí, esa es la pista de tartán. Incluso la productora pues ha tenido el cuidado de poner estos rayos para que sus montacargas no nos puedan dañar la pista. De esa manera se mantenga intacta para que los atletas puedan seguir practicando. ¿Cuántos días o semanas en preparación antes del concierto aquí? Hace 2 semanas atrás entregamos nosotros el estadio a la productora y ahorita pues el desmontaje que quizás ronde también las 2 semanas. En la limpieza está la municipalidad y diferentes empresas privadas. Y son las empresas que hoy mismo están trabajando en el desmontaje. Ese concierto movió bastante la economía aquí en la ciudad. Muchas empresas, muchos emprendedores pudieron ganar un poquito en ese evento. Claro, después del evento también se le brindó la oportunidad a muchas personas que también recogen sus latitas y que de ahí pues hacen algún dinerito para llevar a su familia. Ya llegó la hora, vamos a ayudar a los empleados de la municipalidad a limpiar el estadio. Ya me tiene bastante bolsas. ¿Desde qué hora está aquí hoy? Antes de las 8. Antes de las 8. hora de entrada. Sí. Y aquí tenemos, todos esos son botes reciclados aquí. 2 a la vez. Puedes imaginar desde las 8 de la mañana, toda la semana. Esto son 7 días de trabajo, me ha confirmado Harry. Lo bueno que aquí los sanpedranos les gusta más su agua, ¿va? Bastante. Nada de moreno, ¿va? Sergio, también desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo llevas ayudando a limpiar el estadio? Llevo 7 años. 7 años en esa labor. ¿Es parte de la municipalidad ese trabajo? Sí. Ahorita se ve bien desordenado el estadio, pero después cuando ustedes ya lo han limpiado, ¿cómo es la sensación ver de nuevo brillando el estadio? Si le voy a hacer una comparación, ver este estadio así es como ver una muchacha bonita. Y así es. Y así lo queremos ver todo el Así tiempo es. porque hace una vez. Gracias por su labor. Aquí estamos con Don Esteban. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí en el estadio? Yo 26 años. ¿Usted cree que eso ha sido el concierto más grande y hay la mayor cantidad de basura? Pues sí. Nos ha confirmado Don Esteban de que eso es la más cantidad de basura que él ha visto en 26 años trabajando aquí. Bueno, ahorita vamos a aprender cómo se usa el rastrillo aquí. Yo veo que los sanpedranos, la cerveza preferida es esta marca. El agua ya la dejaron atrás. Ya no les gusta. Ya no le gusta. ¿Cómo cuántas bolsas de basura calcula que van a recoger? Unas 500. 500 bolsas, sí. 500 bolsas. Aparte los botes, ¿verdad? Aparte los botes, esa parte. La municipalidad aquí de San Pedro Sula está dando mucho empleo a través de organizar toda esa iniciativa. ¿Cómo se sienten ustedes que tienen ese trabajo? Primeramente agradecidos con Dios, ¿verdad? Y la verdad que el alcalde que tenemos es un alcalde excelente, ¿verdad? Pura agua. Pero qué bien que está tomando bastante agua con ese calor. Al mismo, se puede. Que se termina de recolectar todo el reciclaje del estadio después del aseo, empezamos con el proceso de clasificación. Estas estaciones nos las han donado empresas con las cuales tenemos alianzas estratégicas y que son parte de lo que nosotros estamos haciendo con el reciclaje. Aquí se ve que esta es una alianza de la cervecería hondureña y la municipalidad. Miro aquí que hay personas ya recogiendo las bebidas que sobraron aquí. Todo lo que sobró ya se lo llevan, ¿verdad? Ahorita solo se va un camión, pero cuando ingresaron varios, o sea de que hubo bastante venta. Tuvimos una reunión con el alcalde Roberto Contreras aquí de San Pedro Sula y él nos dijo de que a través de ese concierto lograron recaudar más de 2 millones de lempiras para la ciudad y dijo que iba a invertir ese dinero en obras sociales. En especial iba a dar becas para niños que quieren aprender natación aquí en San Pedro Sula. Y aquí veo que hay muchos empleados de Pepsi, ¿verdad? O Coca-Cola.
Ah, Pepsi no, de la cervecería. Aquí estamos con los empleados de la cervecería hondureña que están trabajando. ¿Desde qué hora está aquí trabajando? Ayer a las 9 de la mañana. Desde ayer están trabajando. Aquí estamos en la gradería. Vamos a ver cómo es la técnica, don Arturo. ¡Uy! Eso, un garito. Aquí se encuentra de todo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es lo más raro que has encontrado en el estadio? 500 pesos. En serio, así, dinero botado. ¿Cómo es la sensación de la espalda, de las piernas ya después de 5, 6, 7 días? Nosotros ya estamos acostumbrados. Nosotros ni 2 horas aguantamos ya en ese sol. Nosotros que venimos a los estadios para disfrutar, es muy raro que miremos la gente que limpia y mantiene esos estadios limpios. Agradecemos al trabajo que hacen todos ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Carlos, cuéntame, aquí hay un boleto de Bad Bunny. ¿Cuánto era el costo de entrada? 1.700 lempiras. ¿Y los boletos más caros de VIP, la más cercana? El más caro andaba rondando por los 7.500 lempiras. 7.000 lempiras. Alguien se vino con el periodo aquí al concierto. Nada les detiene a la gente con un concierto de Bad Bunny. Viene con todo ellos. Aquí estamos en la parte de sí. Aquí aproximadamente cabe una... 3.000 personas. Mira qué pasó con esta silla aquí. Eso es debido al ambiente Se puso demasiado loco. que se gesta durante el concierto. Ajá. Pero bueno, nuestro equipo ya está trabajando en ello para volverlas a restaurar. Después de recoger toda la basura, tiene que lavar con Todo. Con agua, jabón. Jabón, desodorantes y todo para ir haciendo el aseo parejo. ¿Cuántos baños hay que tiene que limpiar? 11. Solo en esa sección. Ah, ¿Este pedacito? ni digamos en todo el estadio. Sí, son muchos. Creo que hay como 600. 600. Sabiendo que el mejor estadio en Honduras está ubicado aquí y que ustedes mantienen tan limpio, ¿cómo se siente sabiendo eso? Me siento muy bien. Tengo 69 años y no me canso porque me encanta mi trabajo y me gusta que esté haciendo el estadio, el mejor estadio de Honduras. Y aquí donde juega la H. Y juegan nuestros niños, nuestros futuros que van a ser los futbolistas sí. del milenio. Harry, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esta es la sopladora. Esta nos facilita el trabajo para poder tirar toda la basura hacia un solo punto y ahí sea más fácil recogerla. Vale, ¿quiere que yo le haga entonces? Ahí está, sí pesa. Ah. Qué animal. Masajeado, ¿va? Sí, hombre. ¿Cuánto tiempo máximo con esa máquina una persona? Porque eso pesa bastante. 1 hora. 1 hora dura la gasolina, pero tiene que aguantar todo ese peso por 1 hora entera. No se siente nada. No. Y yo con 5 minutos ya estaba rendido ya. Sí. Bueno, está llenísimo de basura, entonces vamos a seguir trabajando. Aquí estamos echando basura y aquí son latas y botellas. Mira cuántos baños de esos utilizaron. Se utilizaron unos de 150 a 200 baños. ¿Qué es eso aquí? Esta es una área de calentamiento donde entrenan los de la sub-20. Ese gimnasio, wow, nunca había Y visto. ahorita para el concierto se Sí. utilizó aquí para Otra cosa. Para parte del staff del concierto. Se fueron mamados de aquí, mejor dicho, Bad Bunny. Sí, se pusieron Sí. a hacer un poco de ejercicio antes de irse. Sub-17 y sub-20 a veces vienen a hacer precalentamiento para salir a la cancha. Qué rutina de bestias tiene. Sí, son fuertes, los seleccionados. Se comieron pizza los dos seleccionados. Sigue gente trabajando, qué bien. Aquí estamos con un compañero que está organizando todos los cables del audio. ¿Cuántas cajas de esos tiene cables? La mayoría que están dentro todo esto es... Todos esos son cables. Sí, cable de audio y cable de pantalla. ¿Desde qué hora están trabajando ustedes en esto? Pues no hemos dormido, ¿te puedo decir bien? Desde ayer. Sí, desde ayer. Ahorita estamos acercándonos al escenario. Muchas personas trabajando. Vamos a ayudar, aunque sea un poco, con el plástico aquí. ¿Qué fue esto aquí abajo? Parte del escenario, nada más. Sí, aquí abajo también de la tarima hay mucha basura. No podemos subir por cuestiones de seguridad, tenemos que tener cascos por buena razón. 15 camerinos habían acá. ¿Qué es un camerino? Camerino es donde se visten las personas que son parte del show. Parece que tomaron agua ellos. ¿O será que algo más? ¿Qué más hay encontraron los de los camerinos? Creo que era una paleta. Una paleta de Bad Bunny. Sí, los camerinos comieron ice cream. ¿Qué es eso? ¿Será que se enfermaron los camerinos? Un montón de medicamentos. O sea, se esforzaron tanto los cantantes que hasta cantaban cantando con suero. Sí, tenían su pequeña clínica. Sí, aquí parece una clínica. Pero mira, es un gran sacrificio de trabajo del equipo de limpieza porque mira todo lo que tiene que limpiar medicamentos es bien complicado. Se ve que festejaron con muchas flores. ¿Eso para qué era? Para hacer los adornos de la decoración. Eso le dejó Bad Bunny para Erika. Mira, es de Bad Bunny. Gracias, don. Mira, le dieron wifi gratis a Bad Bunny. Seguramente los que vinieron de lejos estaban tomando sus energizantes también. Así era el estadio limpio donde no había gente. Se le gusta el vino al Bad Bunny. Cabernet Sauvignon. Sabe lo que es bueno. Aquí está el plano del escenario, bastante organizado. Los bailarines de los cantantes, mira, comían queso y pizza. Nos dejaron aceituna también.
¡Wow! ¡Mira lo que acabo de encontrar! ¡No lo vas a creer! Autografiado. Esto es como que un pedazo de cartón autografiado. ¿Crees que es verdadero? No, yo creo que esto él lo dejó justamente porque sabía que ibas a venir por acá y te lo A dejó limpiar. bloqueado, ¿sí? ¡Gracias, Baboni! ¡Gracias! Los señores decían de que a veces limpiando encuentran 500 lempiras. Mira, mi gente, en mi primer día de limpiar encontré algo mucho más. Y lo tenía escondido así. ¿Ustedes estaban durante el evento? Sí. ¿Cómo fue el ambiente de tener 50,000 personas aquí? Como es loco eso de Y es verdad que son 2 semanas de preparación, todo esto. 2 semanas. Empezamos desde el domingo pasado y hasta ayer se terminó casi. Hasta la última hora estaban preparando Sí, estaba todo. siempre preparado. Sí, no han dormido nada, mejor dicho. No, casi no. No termina hasta que desmonta todo eso. Muchas gracias por todo lo que hace. Detrás de las cámaras hay muchas personas que preparan antes y limpian después de un gran evento como esto. Aquí estamos en el sector del bar. Aquí vendían bebidas a los clientes. La gente venía a comprar sus bebidas. ¿A cuánto vendían las bebidas anoche? Una bebida aquí probablemente le andaba por unos 100 lempiras. 100 lempiras. Estamos ahora en la mera cancha de fútbol aquí del estadio. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? Para que la grama pues no se vaya a dañar a un 100%. Cuando arma un concierto de ese nivel, ya tiene que tener varios días o semanas después para que la grama se recupere. En una semana ya vuelve a reverdecer. Solo en una semana ya puede estar jugando aquí. En una semana ya. Esas son las tablas que usan para karate y taekwondo. A rajar. Tanques de agua, ¿qué es eso? Son tanques que usa el personal de las tarimas para darle estabilidad. Ah, es como peso. Exacto. Oh. Vamos a ver cómo quedó la grama. Oh, sí, funciona esta cosa plástica porque se ve en condición excelente todavía la grama a pesar de 50,000 personas encima aquí. Y es un montón de limones para la tequila. Bueno, ya usted sabe. ¿Usted cuánto chupó anoche? No. Ah, ¿qué sector es esto aquí? VIP. Sí, esta es parte del VIP. Estaba techada, decidieron quitarle el techo, estar al aire libre. Mira, mi gente, puede imaginar estando aquí en la sección de VIP con una cervecita y limón. Pues yo no pude, muy caro la entrada, pero en la próxima. Aquí estamos un día después del concierto. ¿Será que esto es en la parte del lente de Bad Bunny? Eso sí vale millones. ¿En qué parte estamos aquí ahorita, Harry? Sol Este. Aquí se ve que ya limpiaron bastante en este sector. El café que dejó Bad Bunny. Vamos a ver cómo le gusta el café de Bad Bunny. Uy, con leche. Leche ya podrido ya. Oiga, Viagra de Bad Bunny. 2 pastillas tomó. No, es ibuprofeno. Esas torres aquí que tenía... Cámaras. El calzón de una seguidora de Bad Bunny o... Ah, no se preocupe, no es calzón, es cola. Mira, no tuve boleto, pero tengo a pincha. Mira, mi gente. Soy millonario. Interesante, ¿eh? Alguien estaba regalando vasos de acero. De los pocos arena que he visto, porque la mayoría ha sido ultra arena. Yo me imagino que hacía un calor exagerado anoche viendo la cantidad de botes de agua. Qué interesante, mi gente. Todo esto es hielo. ¿Cómo es posible que no ha derretido en ese solazo que hace? ¿Por qué no derrite ese hielo? Es por la cantidad que hay de hielo. ¿Sí? Solo para mayores. Hay que ser responsable, mi gente. Cervecería hondureña. Mira, mi gente, aquí estamos en la mera cancha donde juega muchos equipos, incluso la selección de Honduras. Muchas veces he venido a sentarme en el estadio para ver esos partidos, pero ahora es la primera vez que estoy dentro de la cancha. Se ven más grandes en cámara, ¿verdad? Cuando mira desde el partido. ¿Qué es lo que más tiene en este sector? Esto es lo que tiene un fresco y cerveza. Veo que ya tiene bien dividido. Sí, ya todo. Por ejemplo, aquí está toda la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola. Y aquí, La Sprite. Sprite. Ah, pero estos son llenos todavía. Está lleno todavía. ¿De dónde viene todo eso? Esto lo llevamos para Tegu ahorita. Pero son los que sobraron de los bar. Sí, de los mismos bar. Pero no están regalando eso. Wow, mira, mi gente, todo eso sobró. Vamos a ver cómo es la sensación correr en la pista del Estadio Olímpico. Se ve en este sector de que hasta vendían cajas enteras de vino francés de lujo. Eso es, puro vodka vendían. Santísimo. Este sector, mi gente, se ve que se ponía buena la fiesta. Interesante, esta marca he visto bastante. ¿Qué es Beagles? La empresa de comida rápida fue la que tuvo la presencia aquí exclusiva en lo que es el alimento para todas las personas. ¿Usted cuántas hamburguesas comió? ¿Cuántas nos comimos, doña Ladis? 2 cada uno. Ayer sí se pusieron, mira, Beagles. Mira, mi gente, nos acaban de traer un balón. Aquí es para los penales, mira. Vamos a ver, esto es para el final del FIFA Mundial. Vamos a ver si puedo meter un gol. Dale, ya. Cuéntame, Harry, ¿cuándo son los próximos partidos de la selección aquí? Para lo que queda del año no tenemos partidos. ¿Y los próximos conciertos? Todavía no. Sí, sí. Perfecto, ahorita lo que se reinicia puede ser unos partidos de la Liga Nacional. Hay alguien allá arriba. Yo jamás tendría el valor de subir hasta allá. ¿Cuál es el uso de toda esa madera? Ya las tarimas para nivelarlas. Para la parte de abajo.
Sí, correcto. ¿Y dónde los llevan ahorita? Esto va para Tegucigalpa. Hasta Tegus. Yo veo que muchos proveedores vienen de Tegus. Sí, correcto. Sí. ¿Desde qué hora están trabajando hoy? De las 2 de la mañana O sea, desde que terminó el evento empezamos. y ahorita son casi las 6 en la tarde y sigue trabajando. Seguimos trabajando. Sí. Hoy van a dormir macizo entonces. Sin un solo sueño. Gracias. Vaya. Escucho que hay bastantes proveedores, empresas de Tegus que vinieron hasta San Pedro. Bueno, y no solo de Tegus, también vinieron de otros países, De otros países. empresas que se organizan entre sí, porque una sola empresa pues no tiene la capacidad No. de montar un escenario con esa magnitud. Tornillos y no sé, algunos cables. Y mira, qué bien la seguridad que llevan ellos para precauciones de incendios. Yo he visto como unos 100 de esos, son muchos extinguidores. La baleada que medio comió Bad Bunny. Carlos, ¿qué cree que había dicho Bad Bunny de la baleada de Honduras? Que son las mejores de todo el mundo, las baleadas. Pero dejó medio comido. Seguro que está lleno ya. ¿Va? Bueno, pues vamos a ir a los camerinos ahorita. Aquí, mira, sub-20. Son los campeones. ¿Cuántas llaves tiene usted? Todo esto aquí pues fue cambiado en su totalidad. Aquí cambió su calzón Bad Bunny, mejor dicho. Este fue el camerino de papá. Sí, y seguramente le gusta su Coca-Cola. Papel higiénico, medio usado. Es el papel higiénico que usó Bad Bunny, mi gente. ¿Quién quiere esto? Avísame en los comentarios. Huele rico todavía. Puerto Rico. ¿Y esto qué será? Alguna, no sé. La bebida de Bad Bunny. Vamos a ver. ¡Qué fuerte! Eso no es jugo, mi gente. Eso es puro whisky. Aquí podemos ver qué es lo que comieron. Esos son palitroques. ¡Qué rico! Y Pringles. Se ve que dejaron mucho Pringles. Ay, qué macizo. Para el olor después de... Aquí hacen los masajes los jugadores, los que vienen. ¡Qué rico! Cuénteme, ¿qué tenemos aquí, Carlos? Esta es la parte de sauna de la selección mayor. ¿Usted ha probado la...? Todavía no. ¿Cree que Bad Bunny usó...? Posiblemente sí. Mira, mi gente, aquí está la pared con todos los jugadores de la selección. Aquí está mi jugador favorito, Albert Ellis. Un saludo a Albert. Aquí estamos pendiente un reunioncito. Vamos a construir una escuela juntos. Harry, cuéntame, todos esos postes, cosas así, basura ya. No, eso viene la empresa, en ese caso Lo llevan ellos. sí, ellos vienen a traerlo. Ahorita vamos a ir a ver dónde llevan todas esas botellas que hemos recogido. Estamos en Inbema. Es uno de los centros de reciclaje más grandes de Centroamérica. Aquí estamos con Luis, uno de los encargados aquí. Cuéntanos de dónde vienen todas esas botellas. Bueno, realmente esas botellas vienen de todo Honduras, ¿verdad? De parte de Centroamérica. Diariamente son cerca de 60 toneladas de botellas que aprovechamos. 60 toneladas sería ¿cuántas botellas más o menos? Cerca de 1 millón de botellas diarias que se procesan. Si no fuera por ustedes, habrían 1 millón de botellas en las calles cada día. Sí, realmente estarían en las calles, en los ríos, en los mares. De todas las botellas del estadio que va a venir, ¿cómo es el proceso de todo eso? Van a llegar, se les va a recibir, se van a descargar. En menos de un turno, todas las botellas van a ser molidas, ya van a estar lavadas y se van a mandar para procesar en resina. Aquí en San Pedro Sula, Luis, ¿cuánto puede ganar alguien que trae 1 libra de plástico? Está como en 4 lempiras. Aquí estamos con Gaby, la encargada de las obras sociales de Inbema. ¿Cómo es la sensación sabiendo que ahora toda la basura del estadio, después de cada evento, ya viene aquí para recaudar fondos para proyectos sociales? A nosotros nos llena mucho porque sabemos que estos fondos pueden ser utilizados para mejoras dentro del estadio. Gaby, ¿hace cuántos años ya están haciendo eso en los estadios de San Pedro Sula? Recientemente cerramos este convenio, ¿verdad?, con el estadio porque en los últimos años Inbema se viene proyectando mucho en la parte social. ¿Cómo se siente, Gaby, sabiendo que cuando alguien trae reciclables aquí, ayuda a la economía, ayuda al ambiente y a veces son niños que hacen eso? Es una gran lección para ellos. Sí, de hecho en las escuelas, ¿verdad?, nosotros actualmente incentivamos el reciclaje porque sabemos que la educación en los niños es fundamental, ¿verdad?, que desde pequeños los podamos ir educando. Contamos con toda la tecnología, ¿verdad?, para poder incluso importar de otros países y poder procesar esos residuos que en otros países serían un problema, pero que acá les estamos dando otra vida. Tal vez mucha gente cuando mira el video van a estar asustados de la cantidad de basura que quedó en los estadios, pero en una manera es algo bueno porque genera trabajo y ustedes lo van a reciclar 100% todo. De acá a 2 meses van a estarse bebiendo otra vez ese fresco de esas botellas. Aquí estamos en la Cervecería Nacional. Aquí estamos en la famosa cervecería. Aquí producen todos los frescos y cervezas del país. Una de las cervecerías más grandes de Latinoamérica, aquí en San Pedro Sula. Anoche en el concierto, ¿como cuánto fresco y cerveza lograron vender? Alrededor de unas 2.000 cajas de refrescos, más la bebida de las cervezas que rondan unas 3.000 cajas. 3.000 cajas de fresco y cerveza. Increíble. Todas las botellas que hemos recogido hoy y esta semana, después se convierten en esas cosas ahí y después a botellas nuevamente. Nuevamente. Esto es lo que se convierte en una botella. Tiene ese color un poco oscuro porque es reciclado. Es porque es reciclado. Aquí tenemos Coca-Cola que acabo de hacer hace 10 minutos. Sale fresquito de las máquinas. Vamos a probar a ver cómo es el sabor.
Gracias. No sabía que era tanto el proceso para hacer una botella de Coca-Cola. Vamos a probar y saber cómo es el sabor. ¡Wow! Sí está fresquito porque está muy fuerte. Sí, se sabe mejor así, bien fresquito. Son muchas personas, como Harry y su equipo, quienes sacrifican horas y días de trabajo para reciclar todas las latas, botellas y plástico que se encuentra aquí en el estadio. Todo por un gran propósito y una causa. Con el dinero que van a recaudar, reciclando toda la basura, van a cambiar muchas vidas aquí en San Pedro Sula. Harry, muéstranos. Por parte de la gerencia de deportes, con el apoyo de nuestro alcalde, que nos ha dado instrucciones de poder realizar proyectos, ¿verdad?, que ayuden a la comunidad. Nosotros tenemos un proyecto llamado Tour Olímpico. ¿En qué consiste ese tour olímpico? En que nosotros con ese dinero que recaudamos hemos hecho compras de estas bicicletas, como pueden verlas. Tenemos aquí aproximadamente 28 manzanas de terreno donde tenemos varias disciplinas deportivas y es lo que nosotros queremos dar a conocer. O sea, muchos jóvenes y niños van a poder hacer ese tour de bicicletas en esa gran propiedad que tiene el estadio. Ese es el objetivo. Son 3 etapas. La primera etapa consiste en tener 25 bicicletas y ahorita estamos trabajando para eso. Una vez tengamos las 25 bicicletas, iniciamos con nuestra primera etapa para que ya las personas puedan venir aquí al complejo a pedir la información y de una vez ya poder dar los tours en el complejo. Excelente. ¿Cuánto dinero proyectan poder recaudar con la venta de reciclados? Estamos presupuestados a recaudar unos 60,000. Wow. Esto se ve un poquito grande para mí, pero vamos a ver. Esas son bikes de calidad. Uy, sí, son bikes buenas. Ya vamos para el concierto de Bad Bunny. Vamos a ver si funciona el freno. Ay, sí. Demasiado funciona. ¿Desde qué hora hoy? Ahorita estamos aquí de las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde y toda la noche prácticamente. Sí, bueno, ahorita solo vamos a recoger esto y ya nos vamos. Hoy pude lograr vivir un poquito, aunque sea un poquito de la experiencia que viven ustedes. Y es un gran sacrificio. Y ahora la gente va a ver todo el mundo para entender cómo es el sacrificio de ustedes. Muchas gracias. Tuvimos un gran día aquí con el equipo de limpieza en el Estadio Olímpico. Un gran concierto que ayudó bastante en la economía de San Pedro Sula. Ahora con los trabajadores están ayudando el medio ambiente, reciclando tanta basura que ahora van a convertir en un sueño para muchos niños de la ciudad. Lo que encontramos por pura suerte hoy, mi gente, no sabemos si es el autógrafo de verdad de Bad Bunny. Vamos a intentar confirmar buscando en las redes si es verdad o no. Si esto termina siendo verdadero, lo voy a rifar para ayudar a construir más escuelas. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.